me lanzo a leer todos los libros de los Bridgerton. ¡Hola! ¿Qué tal? Pues hoy vengo con uno de estos vídeos de vamos a hacer un experimento. Sí, me voy a leer todos los libros de los Bridgerton, o al menos esa es mi intención, ese es mi reto, esa es mi propuesta, que ha habido mucho hype, que es una cosa que yo tenía ahí pendiente, que no sabía si quería, si no, y yo estaba viendo que a no ser que me lo propusiera así, como en plan reto intenso, no lo iba a hacer, porque es una cosa que iba dejando pasar y tal, pero yo creo que me lo puedo pasar muy bien. Y también me apetecía hacer este vídeo. Antes de continuar con nada, os digo que este vídeo no va a contener ningún spoiler de trama, ¿vale? Yo en general no grabo vídeos con spoiler, tampoco los vlogs, y este es uno más. No hago spoiler, voy a comentar lo que me parece, mis pensamientos, mis sentimientos mientras lo leo, si me ha gustado más, si me ha gustado menos, el estilo del libro, y también pues a lo mejor un poco sobre los personajes, si me ha gustado un personaje, si no me ha gustado otro personaje, pero no os voy a contar nada de la trama, más allá a lo mejor de lo que pueda poner en la sinopsis de cada libro, ¿vale? Y si va avanzando, nunca os voy a hacer spoiler tampoco de libros anteriores, porque yo esté en el quinto, no os voy a hacer spoilers del primero. Bueno, pues el canon de los Bridgerton son El Duque y yo, el primero, El Vizconde que me amó, el segundo, Te doy mi corazón, el tercero, tengo que leer porque yo no me acuerdo de todos estos títulos, por supuesto. Seduciendo a Mr. Bridgerton, el cuarto, A Sir Philip con amor, el quinto, El corazón de una Bridgerton, el sexto, Por un beso, el séptimo y Buscando esposa, el octavo. Y después ya tenemos el Felices para siempre, que es esa especie de epílogo de toda la saga que sacaron, que sería el noveno. Y luego ya todo lo que hay son los anexos, que eso no entra aquí porque, a ver, no me voy a leer 100 libros, ¿vale? Me voy a leer 8, que bastantes son, o 9, si cuento el epílogo. Vale, esos son todos los libros de la colección, esos son la saga principal de los Bridgerton, y eso es lo que yo me quiero dejar leído en este vídeo. Yo no me voy a leer los 8 libros en este vídeo, porque ya me he leído 2, así que voy a partir de ahí y voy a tirar para adelante. Así que os cuento un poco sobre los 2 primeros, que son los que yo ya me he leído. El primero es El Duque y yo me lo leí cuando salió en España, cuando lo publicaron aquí en España, yo me lo leí bastante rápido. Es un libro que me gustó, me pareció entretenido, me pareció divertido, me gustó el estilo de la autora, me dio ganas de seguir leyendo, pero tampoco me mega enganchó a la saga, la verdad. Lo que más me gustó del libro fue precisamente esa dinámica familiar, el tema de la familia con 8 hermanos, son 8 hermanos, ¿no? Porque si son 8 libros, sí. Ordenados alfabéticamente, no sé, me pareció todo muy gracioso, un concepto muy gracioso, y el ir viendo la historia de cada uno de los hermanos pues me parecía una buena idea. Así que eso es lo que más disfruté, junto con también las escenas familiares, porque me parece que la relación entre los hermanos está muy conseguida, me pareció muy simpática y a mí me gusta bastante ese tipo de escenas. El tema de Lady Whistleton, que es una especie de gacetilla de cotilleos de la alta sociedad, también me hizo gracia que el hilo de la historia fuera guiado por esa especie de gacetilla, la prensa rosa de la época. La verdad me pareció divertido y original. Y luego la pareja principal, que son Daphne y Simon, si no recuerdo mal. Bueno, me gustaron, me divirtieron, pero tampoco me pareció la pareja de la vida y yo tampoco me enamoré demasiado de ellos, ni juntos ni por separado. Juntos un poquito más, pero por separado... Simon está bien, lo reconozco, es un buen personaje masculino y además su historia personal sí que me gustó bastante, me pareció que tenía fuerza y que tenía coherencia, pero él como Crash a mí como que no me llegó tampoco, ¿vale? O sea, yo no me enamoré de él. Puntualización, no he visto la serie, que sé que, bueno, pues el tema de la serie y el actor igual puede ayudar un poquito en este aspecto. Pero con el libro yo, craseada, no me quedé. Y ella, Daphne, sí que me gustó mucho al principio del libro, pero para mí se fue desinflando. Por un lado, porque llega un momento en que yo ya no me creía lo extremadamente inocente que era. Yo entiendo la época, pero creo que se exagera un poquito el tema del desconocimiento en ciertas áreas de las mujeres en esa época, porque quiero decir, una cosa es que no sepas cosas de conducta o de cosas que no has experimentado, y otra cosa es que apenas sepas que tienes ombligo, ¿sabes? Pero bueno, ahí bien. Lo que pasa es que este libro, yo creo que esto ya se ha hablado muchísimo, así que seguro que lo habéis oído, tiene un momento tirando hacia el final problemático. Como poco, ¿vale? Es bastante problemático y desagradable. Y aunque está contado con mucha inocencia, con mucha gracia, si se puede decir así, y como que si no te paras mucho, incluso igual lo puedes pasar por alto y simplemente dices, ¡oh! ¿Qué acaba de pasar? Bueno, pero si te paras un poco es muy problemático.
Y a mí ahí, pues ese libro obviamente pincha un poco. Vamos al segundo. Yo dejé pasar un tiempo y el segundo yo me lo leí ya cuando se estaba estrenando la serie. Al segundo yo iba con muchas expectativas. A mí Anthony, que es el hermano mayor y es el que protagoniza el segundo libro, que es El vizconde que me amó, en el primer libro me había gustado mucho como personaje secundario. Era un hermano que a mí me apetecía mucho leer su historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me decepcionó. El personaje me decepcionó mucho, en su libro propio no me gustó nada. No como para cogerle manía tampoco, o sea, no lo odié, pero yo esperaba más de ese personaje, esperaba otra cosa y no me gustó lo que encontré. Pero por otra parte, el libro globalmente me gustó mucho más que el primero, porque la historia me gustó más, las escenas me gustaron más y los personajes femeninos o la protagonista femenina me gustó infinitamente más. La protagonista de El vizconde que me amó me encanta, fue mi cosa favorita del libro y por eso ese libro sí que se hizo un huequito en mi corazón a pesar de la decepción que para mí supuso Anthony. Lo siento para las fans porque sé que Anthony gusta mucho también, pero a mí en su libro no me gusta. También es porque es que yo soy una señora un poco tradicional, a lo mejor, y yo tengo un problema cuando los protagonistas tienen escarceos o romances previos explícitos, o sea, que salen en la historia antes de llegar al romance principal, ¿vale? Y esto pasa aquí un poco, no, esto no es spoiler, ¿vale? Porque no tiene ninguna importancia. O sea, para el común de los mortales esto no tiene ninguna importancia, pero para mí sí, y no me gustó. Y entonces, bueno, pues aquí pasa eso, ¿no? Al principio de todo. De hecho, en la serie creo que pasa ya, o sea, lo puedes ver ya en la primera temporada. Vemos a Anthony con otra mujer. Yo esto no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar porque si yo veo eso, después yo ya no entro. Esto estoy bromeando, ¿vale? No es tan así. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado porque, claro, dependiendo de lo que se muestre con otra pareja de ese personaje, pues yo le puedo coger un poco de tirria o no. Y en este caso no me gusta lo que se muestra. Y si no me gusta lo que se muestra ya, yo no perdono. Y ahí ya el personaje me fue en picado y como que no, ahí al principio hay alguna escena en relación a esto que yo lo pasé mal, me pareció todo mal, vergüenza ajena y no me gustó nada lo que vi. Esto no me pasa realmente con todos, porque si lo que se muestra de una pareja previa del personaje es guay, puede estar bien. Por ejemplo, también es una cosa que pasa con Sarah McLean en el primer libro de la saga de las cifras, pasa lo mismo y es que el personaje masculino aparece en una primera escena con otra mujer. Y es todo lo contrario, porque se muestra desde un punto de vista de verlo y decir, guau, eso lo quiero para mí. Pero en este caso no es así. Y yo creo que eso me pinchó bastante al personaje. Todo lo demás, súper bien. Como digo, el personaje femenino me gustó mucho. También tiene importancia su hermana y también me gustó mucho como esa trama ahí. Y me encantó la ambientación, que es un poco parecida en todas, ¿vale? Todo desde bailes y campiña, pero aquí el tema de la campiña, los jardines, está como un poco más explotado y yo eso lo disfruto también mucho. Y ahí me quedé. ¿Ahí qué pasó? Que la serie fue el boom, todo el mundo los leía, todo el mundo tal, y yo me saturé. Me bloqueé y yo ya no quería ver la serie y luego ya no seguí leyendo los libros y ya está, y entré en bloqueo bridgertoniano. Hasta ahora. Y ahora yo he pensado que es el momento que quizá puedo retomarlos, ver la serie y reconciliarme. No sé qué pensáis con lo que os he contado. ¿Será algo que disfrute? No lo sé. O sea, estoy en un momento en que esto puede ir o para abajo o para arriba, porque no estaba enamorada de la saga, pero sí que tenía un potencial como para que igual si lo cojo en un momento adecuado pueda ser. Bueno, obviamente el siguiente que me toca es el tercero, que lo tengo aquí, y es Te doy mi corazón. Lo voy a leer de la biblioteca. Este no sé ni de quién ni de qué hermano es. Creo que es de Benedict, que es el hermano siguiente, o sea, no el mayor que era Anthony, el siguiente, creo. Igual me lío con el orden de los hermanos, ¿eh? Y eso, sí, claro, porque qué tontería, si van en orden alfabético. Anthony, Benedict. Lo único que sé es que es una especie de retelling de la Cenicienta. No lo he empezado, estaba esperando a grabar este clip para empezarlo y nada, pues os voy a ir comentando. Ahora ya aquí oficialmente empieza el blog, empieza el experimento y empieza mi retomar el camino con esta familia. Nos vemos en el próximo.
corazón. La verdad es que lo que no se puede negar es que estos libros se beben. Me lo he leído casi de un tirón. Bueno, pues eso es lo positivo que voy a decir, yo creo, de todos los libros, porque es que es eso, es que el enganche, la verdad, es que es máximo. Os cuento qué me ha parecido. Le he dado 3 estrellas. Es divertido, o sea, me ha gustado leerlo, pero tengo varias cosas negativas que decir de él. De hecho, yo creo que de los 3 que llevo de momento es el que menos me ha gustado. Al principio del libro me ha parecido un poco aburrido, he tardado un poquillo en entrar en la gracia del libro. Yo creo que eso es un poco por el tema de que sea un retelling. Este libro es un retelling de La Cenicienta. Y claro, al principio es como, estoy leyendo La Cenicienta, porque además la época es la misma también. Entonces es como, estoy leyendo La Cenicienta y me aburro un poco. Pero luego ya cuando empiezo a entrar en materia, la verdad es que me ha enganchado mucho y me he divertido hasta el final. Voy a empezar por las malas, ¿vale? Para cerrar luego ya con el tono positivo. Hay una súper mala que decir, que lo siento porque realmente no tiene específicamente que ver con el libro, ni con la historia, ni con Julia Quinn, ni con los Bridgerton, pero es que tengo que decirlo, y es que la versión está en español, la traducción es terrible, es horrorosa, o sea, la he sufrido muchísimo. La verdad es que eso me ha disgustado bastante. No lo recordaba para nada de los 2 primeros. Yo creo que la traducción es diferente porque lo hubiera notado si hubiera sido tan mala como en este libro. O sea que en los 2 primeros eso no fue un problema, pero en este desde luego que sí. Cruzo los dedos porque no sea así en todos, porque si no, la verdad se me va a hacer la cosa muy cuesta arriba. Me sorprende que no sea algo que se haya dicho más porque, en fin, este libro que estoy leyendo es en la edición moderna, que es la que ha leído casi todo el mundo, y no sé, chicas, ¿no habéis tenido problemas con esta traducción? Al principio hay en algunos momentos en que puedes pasarlo un poco como, no sé, quizá han hecho una especie de latino genérico, pero no se debe a eso porque en otros momentos directamente no tiene sentido, va pasando de una cosa a otra y hay frases que directamente son incoherentes. Así que lo primero que tengo que decir de este es que me alegro mucho de haberlo sacado de la biblioteca y no habérmelo comprado, porque si me lo hubiera comprado estaría bastante cabreada. Como digo, esto es más de la edición, no tiene que ver con el libro, pero necesitaba comentarlo porque la verdad es que sí que ha afectado a mi lectura. Ahora ya vamos a meternos en lo que es la historia. Este libro, como digo, retelling de La Cenicienta, así que ya os podéis ir haciendo una idea del tipo de personajes que hay. El hermano que protagoniza este libro es Benedict, que como dijimos en el primer clip, creo, es el segundo hermano, empezando por los más mayores. Y ella es Sophie, una chica que la conocemos de primeras en una casa en la que se está criando como hija bastarda, como hija ilegítima de un conde. Y a partir de ahí tira su historia. Esto es la primera página, ¿vale? Ya he dicho que en estos vídeos no va a haber spoiler, lo único que diga de trama es porque está en las primeras páginas del libro o es la premisa del libro. Con lo que digo, podemos imaginar que la premisa del libro entonces es una relación entre personas de distinta clase social. Quiero decir que mis problemas de trama con este libro son profundamente subjetivos, ¿vale? Y no son problemas de trama realmente, son cosas que a mí no me han gustado de la trama en el sentido de que no las he podido disfrutar, no de que estén mal. Quiero explicarme bien con esto porque no quiero que se me malinterpreten y se malinterpreten mis palabras, porque en ningún momento yo voy a criticar que ciertas cosas aparezcan en un libro de época, ¿vale? Para mí no tendría ningún sentido, pero aunque no lo critique desde el punto de vista de que esté mal, sí que puedo decir que yo no lo disfruto. Cuando tú te sumerges en un libro de romántica o cualquiera, en un libro de época, obviamente tienes que contextualizar la historia y si la autora ha querido ser más o menos realista, pues vas a encontrar cosas que ahora mismo no tendrían ningún sentido e incluso te podrían sentar fatal. Entonces, yo estoy preparada para esto, ¿vale? Mi cabeza intenta ubicarse en la época, pero hay historias e historias, hay temas y temas, hay tramas y tramas. Y no con todas soy capaz de empatizar de la misma manera y de meterme de esa manera. No con todas soy tan capaz de dejar la contextualización aparte y entender que estamos en otra época y que la autora se está ciñendo a ella. O sea, sí lo entiendo, pero hace que empatice menos, entonces al final creo que lo disfruto menos. Esto realmente es un poco autodescubrimiento mío mientras voy leyendo romántica de época, ¿vale? Porque no todas las autoras hacen las mismas historias desde el mismo punto de vista. Y yo lo que estoy descubriendo es que a mí la romántica de época me gusta cuando las autoras precisamente lo hacen menos realista. Es decir, ponen a personajes que desafían más a las personas que podrían ser de esa época o a cómo pensaban, o aunque piensen de una manera similar en el libro, avancen más o rompan con todas las reglas o no sé.
o tengan una moral distinta. Sé que esto puede ser menos realista, pero estamos en ficción, estamos en libros, estamos en románticas. Puedo pensar lo que me da la gana. A mí no me gustan los libros realistas de romántica de época, porque me sacan de la historia de amor, porque no lo soporto, porque me enfurece. Y aunque yo diga, vale, esto no me puedo cabrear porque es que es realista para la época, me da igual, yo me enfado igual. Y en este libro, por el tipo de premisa, por el tipo de historia que se desarrolla y el tipo de personajes, me ha pasado especialmente, porque en los otros dos no me pasaba tanto, porque al ser de la misma clase social, las personas que se enamoraban, pues mal que bien, en la mayor parte del libro puedes, pues eso, como descontextualizar un poco, separarte o entender lo que está pasando, ignorarlo. Pero en este como que se incide más en ciertas cosas que atañen sobre todo a las mujeres que me han desagradado. Entonces, aunque yo no pueda criticarlo como trama, pues me ha sacado, no he empatizado tanto, porque no empatizaba con la problemática, porque es como... Aquí yo entiendo la problemática de los personajes, pero aquí era como... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no puede. Esto no tiene ningún sentido. Me daban ganas de abofetearles a todos, ¿eh? O sea, a él, a ella, la única que en este libro me ha flipado, me he enamorado. Bueno, me lleva gustando desde el primero, pero en este ya se ha puesto la coronita y es la madre. Violet Bridgerton me parece un personajazo, me parece una mujer extraordinaria, me parece un personaje al que amo fuera de la ficción a pesar de la época, no sé si me explico, o sea, todo bien con ella, me encanta, me encanta. Es ese tipo de personajes. Es ese tipo de personajes que tiene el punto justo realista de la época, de madre de este tipo de época que lo que está queriendo es casar a todos sus hijos y se preocupa un poco por el estatus social, pero sobre todo para proteger a sus hijos y tal, pero que también desafía un poco la moral o la forma de hacer de las familias de la época. Como ese punto justo, ¿sabes? Es el ejemplo perfecto del tipo de personajes que yo digo que me gustan más en este tipo de novelas, pero claro, no es la protagonista. Ojalá, o sea, habrá, no, ya sé que no lo hay, pero debería haber un libro protagonizado por esa mujer. ¿Por qué Julia Quinn no ha escrito esto? ¿Alguien sabe si ha escrito esto? Debería escribirlo. Julia Quinn, un llamamiento desde aquí. Haz una historia romántica con Violet, por favor. En fin, que ese ha sido mi principal problema. Simplemente eso, son de distintas clases sociales, entonces ya sabemos que en esa época no se podían casar dos personas de clases sociales tan distintas y si lo hacían era desafiando muchísimo todas las normas sociales y probablemente condenándose al ostracismo. Entonces de ahí parte como el problema. Pero las ideas que se les van pasando a los personajes por la cabeza mientras lidian con ese problema, pues es que yo estaba fuerísima de eso. El final sí me ha gustado, sabemos que todos estos libros tienen finales felices, pero bueno, me ha gustado la forma de llegar a él y sobre todo hay algunas escenas finales que la verdad me han divertido mucho. Como siempre, la relación entre los hermanos es de lo mejorcito que tienen estos libros, me sigue encantando. En este libro sale un poquito más Colin, por ejemplo, que es un personaje que a mí desde el principio me gusta mucho. Creo que el siguiente libro es el de Colin. No estoy segura porque tengo un jaleo yo con esos hermanos que no me aclaro, pero como todas yo creo tengo muchas ganas de llegar a ese libro, aunque sé que los rumores dicen que luego decepciona, así que no me quiero hacer muchas ilusiones tampoco. Y luego, bueno, los demás salen pero de forma más secundaria, pero me gustan mucho. Salen un poquito más las hermanas más pequeñas, que en los otros pues eran más secundarias, aquí ya están más creciditas, entonces las vas viendo y también me gustan. Eloís me gusta mucho, tened en cuenta que no he visto la serie, que ya sé que en la serie se ama especialmente a Eloís. También me ha gustado mucho el tema familiar de ella, no quiero ahondar tampoco porque también es algo como que hay que ir descubriendo, pero es muy familia encontrada también este libro y eso me ha gustado mucho, lo es en varios sentidos. Pero bueno, pues me ha gustado mucho, ¿no? Como ella envidia a esa familia, envidia lo que tienen otros, pero desde un punto de vista bonito, y luego al final también cómo se desarrolla la historia de su propia familia o el hogar del que procede. Eso me ha gustado mucho y bueno, pues no sé, ya está. De los tres, el peor, pero no puedo negar que lo he disfrutado y me lo he comido con patatas porque me lo he leído en un día. Pues nada, vamos a por el siguiente, todavía no los tengo, me voy ahora a la biblioteca a cazarlos porque no estaba segura de si quería comprarlos y no, qué hacer, pero después de la mala experiencia con la edición de este, desde luego voy a intentar buscarlos en la biblioteca y si no, ya veré qué hacemos. Depende de cómo esté el siguiente, ya voy decidiendo. Nueva actualización, libro cuarto leído. El libro cuarto es Seduciendo a Mr. Bridgerton. Vamos a ver.
A ver, con este libro tengo especialmente un pequeño problema, bueno, problema no, sino debate interno, porque yo os he prometido que el blog iba a ir sin spoiler y quiero mantenerlo al máximo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar hablar de este libro sin haceros el más mínimo spoiler, lo cual es muy difícil, porque creo que de toda la saga, de los que llevo leídos, sí, y de toda la saga, por lo que sé, este es el libro más spoileable por lo que pasa en él y por los personajes a los que implica. Creo que estoy haciendo el imbécil, porque creo que absolutamente todo el mundo sabe ya qué personajes protagonizan este libro y más o menos a qué me estoy refiriendo cuando en este libro digo que hay como más cosas spoileables. Yo lo sabía, lo llevo sabiendo muchísimo tiempo y es eso, y creo que todo el mundo lo sabe. O sea, no el spoiler en sí, sino como a rasgos generales, igual que lo sabía yo. Pero aún así, yo lo voy a intentar, con lo cual no voy a mencionar el nombre de ciertos personajes que aparecen en este libro, que protagonizan este libro, y no voy a decir qué es la cosa que se descubre en este libro. Vale, este es el libro cuarto es el de Colin, ¿vale? El hermano Bridgerton de Seduciendo a Mr. Bridgerton es Colin, que es el tercer hermano masculino. Masculinos solo nos queda Gregory. Luego tenemos a las chicas. Respecto al tercer libro, que ya sabéis que a mí no me encantó por el tema de retelling, la verdad es que a mí me ha mejorado bastante. El otro tenía puntos fuertes que sin embargo este no ha tenido y viceversa. O sea, creo que lo que le faltaba al tercero lo ha aportado este y lo que me gustó más del tercero, sin embargo ha flojeado un poco. ¿Qué era esto? Pues que ya sabéis que el tercero, la historia, no me mató y el tema de que fuera retelling me pareció completamente innecesario. Pero es verdad que a partir de la mitad del libro más o menos me súper enganchó. O sea, me lo bebí, me fue súper fácil leérmelo y era un pasapáginas absoluto y al final fue una espiral de enganche completamente. Sin embargo, la historia me gusta mucho más porque los personajes y sus tramas me gustan muchísimo más. La he disfrutado mucho más a nivel de trama, pero no me ha parecido tan enganchona. De hecho, me parece que es el libro que menos enganche tiene de todos los que llevo hasta ahora. Lo he leído un poquito más lento. Creo que también es que es más largo directamente. Y en mi opinión no le hace falta. O sea, yo para el tipo de libros que son, creo que es al primero de todos los que llevo, que siento que le sobran un poquito de páginas. O sea, que podría haberse contado lo mismo con un poquito menos de vueltas. Tiene 350 páginas y diréis, bueno, de 200 y mucho 300 que tienen los otros tampoco es tanta diferencia. Y es verdad. Pero es que a esta historia creo que no le hacía falta y esas 50 páginas de diferencia a mí me han sobrado y han hecho que en un momento dado se me enlenteciera un poco la lectura. Aún así son libros muy fáciles de leer, así que me lo he leído igual en 2 días, no penséis qué tal, pero bueno. Este libro también tiene una cosa especial y es que los libros de los Bridgerton no suelen tener subtramas, o hasta ahora no la han tenido. Es la historia principal de romance y punto. Y la subtrama que pueden tener simplemente es la relación familiar entre los hermanos y la madre, que no es una subtrama, es más casi ambientación de personajes. Pero no suelen tener una trama secundaria ni como otra resolución aparte de qué pasa con los personajes principales y que terminen juntos. Sin embargo, este es el primer libro que sí que lleva como 2 tramas. Por un lado, el romance entre los 2 protagonistas y por otro lado, una trama secundaria que sí que se lleva desarrollando desde el primer libro y que aquí le da más importancia. Entonces, por eso yo creo que he intentado como hacerlo más desarrollado y hacerlo más largo. Pero creo que no lo necesitaba, porque como digo, ya llevábamos desarrollando esa trama un tiempo. Mis únicos comentarios sobre la trama secundaria, que es de la que no quiero dar más detalles, es, por un lado, que no la he disfrutado especialmente, la he disfrutado en cuanto afectaba a nuestros personajes protagonistas en el libro, pero no como tal trama independiente, porque a mí personalmente me ha parecido súper previsible. O sea, yo ya sabía que esto iba a pasar desde el primer libro. Súper previsible, pero bueno, yo supongo que esto es individual, o sea, habrá gente que se lo imaginará y otra que no, y ya está. Pero en mi caso ha pasado eso, entonces perdía mucho interés. Y por otro lado, mencionar que esa es la trama que hace que sea a partir de este libro cuando aconsejan empezar a ver la serie para evitar spoiler. O sea, si tú quieres evitar cualquier tipo de spoiler de los libros viendo la serie,
se supone que tenías que llegar hasta este libro para empezar a verla, cosa que yo voy a hacer sin ningún sentido, porque yo, esos spoilers, pues no me hubieran afectado mucho, como ya os estoy diciendo, pero bueno, para que lo sepáis. Y luego está la trama romántica, que es en realidad pues lo que aquí nos interesa, ¿no? Porque bueno, que ya digo que es Colin, el personaje masculino, y luego está pues su personaje femenino. Es una pareja muy bonita, que a mí me apetecía bastante leer, porque creo que me ha pasado lo que os ha pasado a muchas, porque yo esto... que esto, o sea, mi opinión yo ya la he oído en otras personas, pero yo me resistía, yo lo había oído en otras personas y yo decía, a mí no me va a pasar. ¿Será que les ha pillado cruzadas? Pero seguro que a mí no me va a pasar. Sí me ha pasado. Colin es un personaje que durante los 3 primeros libros encanta, o sea, a mí me encantaba. Estaba deseando llegar a su libro porque es súper gracioso. Parecía también como el más relajado de todos los hermanos, parecía también un pelín más moderno o menos machuno dominante. No sé, tenía otra forma de ser, un carácter especial, más risueño, más feliz, más jovial, más encantador, que eso es una cosa a la que se le da mucha importancia en este libro, cómo él se ajusta o no a todos esos adjetivos que hemos ido relacionando con él durante los primeros libros. Y eso a mí me encantaba y creo que a muchas también. Y yo había oído a muchas compañeras lectoras, quiero decir, del mundo, decir que cuando por fin habían llegado al libro de Colin les había decepcionado el personaje. Y tengo que decir que sí, me ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y es que a mí no es la primera vez que me pasa, entonces tengo que decir que esto yo ya lo considero tara de la autora. Porque también me pasó con Anthony. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué haces un personaje que cuando es secundario es maravilloso y cuando es el protagonista es un desastre? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? A ver, no es un desastre, ¿vale? No lo he odiado, pero todo ese potencial que yo tenía tantas ganas de leer en ese personaje no está aquí. Se convierte en un hermano más. ¿Sabes? Le sale como la vena Bridgerton que ya habíamos visto en Anthony y en Benedict. Y no... Mi problema con estos libros están siendo los personajes masculinos, así te lo digo. Es que no me gustan. Ya está. No. Y Colin, pues es igual. Ha resultado ser igual, ha resultado ser uno más. Todos son iguales. No me refiero iguales a que estén más mal construidos o a que sean iguales en el sentido de que copian los personajes. Me refiero iguales en que no consigo que me gusten, vaya. Que es como, ay, creo que este sí. No, decepción. De Colin. Colin no está a la altura de la decepción de Anthony, pero ha sido una decepción también importante porque es que es súper tonto. Es que de verdad, tiene algunas escenas que es como, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos señores? Por favor, espabilen. Yo entiendo que todos tienen que tener un conflicto interior, un trauma o lo que sea, pero es que hay algunos momentos que rayan la desesperación absoluta por entrar al libro y zarandearle con todas mis fuerzas. Pero bueno, lo compensa bastante, como en el libro de Anthony, el personaje femenino, que me ha gustado mucho su desarrollo. A ver, hay cosas que me duelen un poco, que creo que podrían estar mejor llevadas, pero yo me coloco mis gafas de época y no pasa nada. Pero bueno, el personaje femenino sí que es totalmente diferente a otros personajes femeninos que hemos visto. Quizá puede parecerse un poquito más al personaje femenino del libro anterior, o sea, a Sophie, que era la pareja de Benedict, que a los otros dos, por cierta base, ¿no? Porque es un personaje femenino pues que está menos empoderado en la sociedad y que se siente inferior y que tiene que ocultar cosas. Entonces sí que tiene cierta similitud en ese sentido, aunque luego son personas completamente diferentes, pero bueno, en ese sentido tal. Y bueno, en este sí que el personaje femenino me ha gustado muchísimo más con ese toque, pero con una trama completamente distinta. Me ha gustado muchísimo más que Sophie, que era el del anterior. Entonces, el personaje femenino de este, maravilloso. De momento, el ranking yo creo que va Kate, que es la del segundo, y después este personaje femenino. El romance flojea. A mí el romance me ha flojeado en este libro.
No como pareja, porque la pareja en sí me encanta. O sea, me encanta que estas dos personas terminen juntas. Creo que son la pareja, la mejor pareja, la pareja que como que más feliz va a ser. Porque sí, esta gente para mí ya existe, ¿vale? Entonces van a ser súper felices y me encanta ese matrimonio, porque sabéis que estos libros, pues todo el mundo termina casado. Eso me parece genial, pero el desarrollo del romance, yo entiendo que era muy difícil de hacer por ciertas características peculiares de la historia de estas dos personas, muy diferente a las de los otros libros, y era difícil como de armar bien toda la coherencia de su romance. Pero es que lo que me ha faltado como un poco de... ¿Sabéis? Que entiendo que es como más realista este libro. Pero, a ver, son los Bridgerton. No quiero leer cosas realistas porque ya me has dado 3 libros en los que hemos visto que la dinámica era de pasión, romance, muerte, ¿sabes? Destrucción y luego pasión otra vez. Y entonces es como, ¿por qué? Porque este libro no tiene eso. Yo lo quería, creo que se podía meter igual y me ha faltado. Me ha faltado eso y también es lo que creo que le ha dado ese puntito de aburrimiento que he tenido con este libro más o menos por la mitad. Que luego lo arregla por lo cookie que es en otros momentos, pero... bueno, no sé. Creo que la conclusión, que como veis estoy reflexionando con vosotras ahora mismo, es que a este libro le falta pasión entre los personajes. Pero la pareja es muy bonita y sí que me gusta que terminen juntas, así que 50-50. Y además, en cuanto a que terminen juntos esa pareja y tal, me ha gustado mucho como la compenetración en cosas de la vida y en sus pasiones individuales, en sus hobbies, en estos libros, todos los personajes tienen como algo que les caracteriza, ¿no? Sobre todo los hermanos. Que es como que cada uno tiene una misión en la vida o algo que les encanta hacer o algo artístico, algo, ¿no? Como que están bloqueados pero después se desarrollan y pueden disfrutar de ese papel en la vida o esa profesión o cada uno tiene una cosa, pero hay una cosa, ¿no? Y la de este en concreto es la escritura y eso me ha gustado muchísimo. Porque es una cosa que a poco que tal, pues yo disfruto en cualquier libro. Entonces me ha gustado mucho esa pasión por la escritura que se desprende de las páginas y en las que se centra la autora en algunos momentos. Me ha parecido como muy bonito y también como viendo un poco ahí la voz de la experiencia de la propia autora o de la pasión por la escritura de la propia autora y eso me ha gustado. Entonces, pues ya estáis viendo, hay pros, hay contras, me está pasando con todos. De momento no hay libro redondo, así que no sé, me está empezando a dar miedo que esto vaya en picado y que al final me quedé con la sensación de que la saga empezó muy bien y después fue bajando con altibajos, pero bajando. En fin, libro cerrado, vamos a por el libro 5 de la saga. Vamos a ver, espero que por favor no sea otra bajona. Me gustaría que hubiera alguno que me pudiera mover un poco más, no sé, al menos espero que me vuelva a enganchar mucho porque la lectura de este ha sido un pelín más tediosa. El que me toca ahora es el 5 de la saga, que es a Sir Philip con amor, que si no me equivoco es el libro de Eloís. ¿Veis? Es que este tiene 280 o así. Se notan esas paginitas de diferencia, ¿eh? Vamos allá con la actualización del libro 5. ¿Quinto? Sí, ya 5. A Sir Philip con amor. El libro de Eloís. Puede ser que sea mi favorito hasta ahora. Pero desde luego no ha sido una caída, ha sido una remontada absoluta desde los 2 anteriores libros que me tenía un poco embajonada, la verdad. Este libro me ha gustado mucho. Me ha vuelto a tener enganchada, me ha vuelto a tener muy enganchada. Eloís me ha encantado y la trama me ha parecido original, me ha parecido un cambio de aires muy guay, que le hacía falta a la saga, un cambio también de tipo de personaje. Me ha gustado, la verdad. Vuelvo a reengancharme un poco a esta familia. ¿Me ha encantado en plan redondo? No, sigue habiendo cosas que
no me encantan, pero que van a ser ya puntos comunes, porque es que son las cosas que se están repitiendo libro a libro, y que si no me gustaron en uno, no me van a gustar en el resto. Ya está. Punto fuertísimo de este libro, bueno, puntos en plural, la verdad. De nuevo, el personaje femenino, me encanta cuando los puntos fuertes son los personajes femeninos. Eloise ha sido estupenda y tengo que decir además que no me lo esperaba. Igual que os dije con Anthony y con Colin, que me encantaron como personajes secundarios y después me decepcionaron con su protagonismo, con Eloise me ha pasado lo contrario. Era un personaje que cuando hacía de secundario lo detestaba, o sea, me parecía un personaje totalmente insufrible, que yo entiendo que estaba hecho un poco así, pero yo creo que era un poco como para ser insufrible pero mona, y para mí lo de mona no, o sea, era simplemente insufrible, intratable, no la soportaba, o sea, cada vez que abría la boca era como... Entonces yo era como a ver qué pasa con ella en su libro, porque como vaya a ser así en su libro, me pego un tiro, pero para nada, el personaje evoluciona, se desarrolla muchísimo, también muy bien porque se ve una Eloise más mayor, obviamente pasan años, bueno, no desde el último libro, de hecho este libro empieza justo cuando termina seduciendo a Mr. Bridgerton, el anterior, pero bueno, Eloise es un personaje al que hemos visto desde el primer libro y la hemos ido viendo crecer, entonces me gusta mucho porque sí se aprecia ese desarrollo y sí se aprecia que es una persona que ha cambiado pero de una forma coherente, o sea, me gusta porque sí se siente su misma personalidad, pero simplemente desarrollada, que es lo que no me gustó, por ejemplo, con Colin, que Colin siento que simplemente el personaje cambia completamente, es otra persona. Sin embargo, con Eloise yo sí que he sentido que es la misma persona, es la misma personalidad, pero más madura, más mayor y cambiando sus prioridades. Vale, luego por otro lado me ha gustado también mucho el cambio de ambientación, que a ver, en ciertas partes de otras novelas, como la de la tercera, también pasaba, pero aquí como que es todo el libro cambiando de ambientación, nos vamos de Londres, nos vamos al campo, nos vamos a una casa de campo y la verdad es que eso me ha gustado mucho, para mí ha sido como refrescar la saga, ¿no? Necesitaba algo diferente, algo que rompiera un poco el patrón de otra forma y creo que eso le ayuda mucho. Y luego, por otro lado, me ha gustado muchísimo la trama. Ha sido diferente y yo tengo que decir que sabía la premisa principal, que es que empieza con Eloise entablando una relación por carta con un señor, pero no sabía cómo se desarrollaba después. Y yo tenía un poco de miedo de que todo el libro fuera como la relación por carta. O sea, yo me creía que iba a ser una relación a distancia, pero no. Simplemente es la premisa, el libro empieza así, pero enseguida nos vamos y los dos personajes se reúnen para conocerse. Enseguida, en plan, en el primer capítulo. Entonces eso a mí me gusta mucho, porque yo el tema epistolar no lo llevo especialmente bien, no es una cosa que me encante, entonces para mí gana que no se centre en el tema epistolar, que simplemente es como el pasado. Y también me gusta porque da una nueva perspectiva a cómo se pueden conocer dos de estos personajes, que ya estábamos repitiendo un poco el tema de nos vemos, amor a primera vista, me encantas, me atraes, tal, y fogonazo. Y al ser una relación por carta al principio, es completamente distinto, o sea, me ha gustado mucho, es como en plan Tinder, pero de la época, ¿sabes? Y se están un año, creo que es, escribiendo por carta, y aquí empezamos cuando ya se van a conocer y vemos cómo se conocen, pero después de ya conocerse por escrito. Entonces me ha parecido un cambio bastante agradable porque si no se podía convertir en algo repetitivo dentro de la saga. Personajes secundarios. Me ha gustado mucho porque he disfrutado de unos personajes secundarios inesperados que además yo no suelo disfrutar. Yo no soy persona de niños en los libros, ¿vale? Me suele dar perecita. Y sin embargo, aquí hay un par de niños que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho su trama, me ha gustado mucho cómo está metido, porque mete a los niños dentro de la historia con un papel importante, pero en ningún momento te aburre. Y me ha parecido bastante tierno y que también le aportaba otra dimensión a la historia romántica en general. Pero, ahora ya vamos a las cosas que no me gustan, que vais a ver que es que siento que me estoy repitiendo mogollón, pero porque es que los libros se repiten, entonces es eso, si no me gusta en uno, no me va a gustar en los otros. A ver, personaje masculino. Es mejor que los anteriores. Para mí es mejor que los anteriores. Vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo en los libros románticos hablo de los personajes, no suelo estar hablando de cómo está escrito ni de cómo están creados. Todos los personajes están creados estupendos. Muy bien, o sea, si me está gustando cómo escribe Julia Quinn. No tiene nada que ver con eso. O sea, yo hablo como si fueran personas. En plan de, me han caído bien,
me ha gustado su historia, me he enamorado yo, es un crush, no es un crush, ese es el nivel. Entonces, me ha gustado más que todos los anteriores, pero también es un personaje súper irritante. Vuelve a ser un señor que esta vez es verdad que tiene otro lado, como al vivir en el campo, estar fuera de esa sociedad más encorsetada de Londres, de los bailes y todo eso, es un personaje masculino un poco diferente y sí que me ha gustado más por eso, y sí que es más como mi tipo en ciertos momentos, pero sigue teniendo esos arranques de los personajes masculinos de la serie esta de Julia Quinn, que es que yo no empatizo, no lo entiendo. No me parece justificado, especialmente por la época, porque, te quiero decir, la época era machista, pero no hace falta que todos estén cucús. No sé, y no, o sea, en esos momentos es como, pues lo que dije con Colin, bueno, Colin al lado de Colin, un santo varón. Pero este señor, es verdad que en su caso, como que toda su historia sí que lo justifica más, pero tiene algún momento también de... porque estás teniendo una rabieta de un niño de 5 años. Es que yo no sé, no entiendo que eso tuviera que ser en un señor de época. O sea, en un señor de época entiendo que tiene que ser machista, entiendo que le da importancia a ciertas cosas, que tiene ciertas libertades, que ve a la mujer como algo inferior, la posesividad, bla, bla. Pero que estén todos enrabietados todo el rato como niños pequeños... yo eso no es una cosa que asocie a la época, lo asocio a estos personajes porque, bueno, la autora los ha hecho así y estupendamente hechos, pero a mí un señor que tiene ese tipo de momentos me deja de atraer por completo para el resto de los días. Así que, pues es que yo en esta saga ya me he desistido. Yo no voy a encontrar un crush masculino en esta saga. Imposible. Imposible. Luego igual me tengo que desdecir y yo seré la primera encantada, pero no tiene pinta. Y luego, por otro lado, los hermanos Bridgerton. Es que los hermanos Bridgerton tienen en todos los libros un momento de machos varones juntos que yo... Es que no. Es que es lo mismo. Es que, de nuevo, o sea... enrabietados pero juntos. Y yo esas escenas me cortan el rollo, me aburren, es como, venga, vale, otra vez. En el primer libro hay un poco de eso, pero me gustó porque era el primero, entonces me sorprendió y además estaba, no sé, en el primero sí que me divirtió. No sé explicarlo, quizá era porque era el primero, pero a partir del primero es como en cada libro... ¿Qué os pasa? Es que ya está bien. Y en este pues está esa escenita de todos los hermanos juntándose a hacer el borrego. Es que además, después de haberse leído sus libros, porque cada hermano en su libro como que parece que evoluciona un poco, ¿no? Al enamorarse y esas cosas y que le cambia un poco la chica en cuestión. Pero luego ves esas escenas y vuelven a ser la cosa primitiva que había al principio del todo o más todavía. Entonces es como incoherente. No sé, para mí es como no has evolucionado nada, es todo fachada, es todo mentira. Luego vuelves a tu casa y pareces una persona encantadora, pero era todo mentira. Luego sales a la calle y eres esta cosa que va por ahí estrangulando gente. Es que no lo entiendo. Y además en este en concreto me ha dado muchísima rabia porque ya digo que es uno de los que más me está gustando o el que más, pero esa escena en cuestión de aparecen los hermanos Bridgerton cambia la dinámica de la historia y hay como un corte de un antes y un después. Y no, porque el después no me gusta. O sea, a ver, me gusta porque pasan cosas y bueno, me ha gustado el libro, pero me gustaba mucho más el antes. Es como, ¿por qué no? Yo quería ver esa historia terminar de desarrollarse sin que entraran estos señores a liarla. De verdad que ahí, no sé, me he quedado como si me hubieran cortado y después me hubieran contado una historia diferente y es como, no, pero ¿cómo terminaba la primera? Yo quería seguir leyendo esa historia sin que estos personajes entraran en ella porque no eran necesarios, estaba siendo súper cookie, estaba desarrollándose bien, tenía como mucho potencial de ser súper bonita y a partir de esa escena donde entran por primera vez dos hermanos Bridgerton, porque como esta no es en Londres, no estaban apareciendo, para mí es una cagada. Para mí es una cagada ese momento y ese cambio de ritmo en la historia.
que luego se arregla y después tiene un final que me ha gustado y tiene escenas en esa parte final que también me ha gustado y todo eso. Pero me ha dado mucha, mucha rabia. O sea, bueno, pues nada, otro libro terminado, lo dejo aquí con Eloís y vamos al siguiente. En este también me ha llamado la atención que es verdad que creo que por primera vez, porque en los otros no pasa de esta manera, se introduce un poquito ya a lo que va a ser el siguiente libro. Bueno, sí que pasa con todos, pero en este pasa de una manera especial porque han pasado como muchos años. O sea, el siguiente libro, si no me equivoco, va a ser el de Francesca. ¿Cómo se dice esto? ¿Francesca? Bueno, el de Francesca, que es especial porque ella ya se casó, o sea, como que es un personaje que se casa fuera de escena y enviuda. Y esto ya te lo cuentan en este libro como introduciéndote para el libro que va a ser el suyo. No he leído esa sinopsis, obviamente, porque ya era muy avanzada la saga, no quiero spoiler y todo eso, pero ese libro va a ser en Escocia, cruzamos los deditos, porque eso sí que va a ser un cambio de ambiente que a mí me va a gustar, así que entre que tiene pinta que el tipo de trama va a ser muy distinto por la historia del personaje y el posible cambio de ambientación, tengo puestas expectativas también en el siguiente. Venga, con este hemos remontado un poco, vamos a ver si con el siguiente remontamos ya del todo. Creo que tenemos favorito de la saga. El primer 4 estrellas de los Bridgerton. ¡Bien! Yo la verdad creí que ya no había esperanza, que esta colección se iba a quedar para mí en un 3 estrellas global, que me lo estoy pasando bien, pero también porque estoy haciendo esto, pero no sé, ya me habéis visto. Pero he llegado a El corazón de una Bridgerton y esto supone un antes y un después. Julia Quinn, ¿qué tenías escondido y por qué no nos lo habías enseñado? No puede ser, no puede ser. Maravilla, una maravilla, le he puesto 4 estrellas, pero también porque ya estoy dentro de la sensación que me está dejando toda la saga, ¿no? Pero si este libro lo hubiera leído completamente aparte, creo que me hubiera gustado aún más, ¿vale? O sea, si no fuera Bridgerton, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ya digo, de momento favorito. A ver, me sitúo, porque claro, con la emoción yo me pierdo. Este es el libro 7º y la pareja son Francesca, que en este caso es la hermana Bridgerton, y William. Es completamente distinto. O sea, cambia por muchos motivos, los personajes son muy distintos, la trama parte de un punto muy diferente al resto y todas esas cosas que cambian hacen que gane, gane y gane. Para mí, de todos los personajes femeninos que han ido apareciendo, ya fueran hermanas Bridgerton o parejas de los hermanos, Francesca de momento ha sido la que como personaje más me ha gustado, yo creo, porque me ha parecido que tenía más entidad por sí misma, me ha parecido un personaje más profundo, más elaborado, con una historia mayor, más intrincada, que sus emociones se investigaban un poquito más, ¿no? Se paraba un poco más en ellas, no sé, creo que es un personaje que te hace empatizar muchísimo más, tanto por ella misma como por su historia. Me ha gustado mucho. Francesca es otro rollo, no me lo esperaba en absoluto, pero para nada, y además es un personaje que durante toda la saga está un poco desaparecido, ¿no? Que no se toca mucho porque es un personaje que durante muchos de los libros está fuera, entonces ni siquiera aparece como secundario, solo se la menciona en los anteriores. Y ha sido una sorpresa porque, claro, no sabías qué esperarte, no te la habían presentado, no sabías todavía qué rasgos de personalidad iba a resaltar de ella la autora. Porque con los otros personajes está muy claro, ¿no? Desde que aparecen en otros libros que no son los suyos, te dejan muy claro cuáles son los rasgos con los que piensa identificar a ese personaje. Con Francesca íbamos un poco a ciegas. Y precisamente eso yo creo que ha sido lo que ha hecho que fuera un personaje que dejaba margen a sorprenderte. La historia del libro de Francesca empieza cuando ella enviuda. El romance entre Francesca y otra persona que la conoce previamente es una especie de Friends to Lover de época. Y a mí de amigos a amantes es uno de los clichés que más me gustan, sobre todo si está bien llevado, y en este caso yo creo que está muy, muy bien llevado. Y además me parecía difícil llevarlo, porque ¿cómo llevas eso? Con una situación, pues eso, de una viuda en la que vives como en viuda, en la que el nuevo romance es alguien que ya conoce previamente, que eran muy amigos, que tal. Era
complicado y la verdad, lo reconozco. He pecado de no confiar en Julia Quinn. Y estoy muy agradecida de que Julia Quinn me haya abofeteado en el rostro y haya dicho, ¿qué? ¿Perdona? Yo sé hacer esto bien y mejor todavía de lo que pensabas. Así que, maravilla. Él, el personaje masculino, me ha gustado. A ver, ¿me he enamorado yo profundamente? No. Pero de todos los personajes que han ido apareciendo masculinos, que sabéis que quizá ha sido mi mayor problemática con estos libros, de momento es el mejor. Tenemos a ese personaje masculino que no es tan odioso como los demás, y territorial, y celoso, y posesivo, y bueno, dominantes son todos, pero ¿me entendéis? No se queda en el otro lado de, vale hijo, pero un poco más de salero. No, este tiene salero para dar y tomar. Así que me ha gustado mucho más. Estaba yo haciendo memoria porque, sinceramente, estoy leyendo estos libros y vamos por el séptimo. A mí se me están empezando a mezclar personajes, a mezclar señores, a mezclar tramas. Entonces tengo que pararme un poco ya para compararlos. Ya solo de la premisa se puede inferir qué cosas muy diferentes hay en este libro que yo creo que es por lo que a mí me ha gustado tanto, porque al final pues va más conmigo. Francesca no es igual a las protagonistas o a los personajes femeninos que hemos visto porque ya ha estado casada. Y eso, en esta época y en este tipo de libros, pues implica muchas cosas, ¿no? Implica al final que tenemos a una mujer más madura y con más conocimiento de la vida. Y no me quiero centrar solo en lo que todos estamos pensando y en lo que me voy a centrar también, sino en general. Al final, en esa época, vemos que las mujeres, las mujeres de ese estatus social, hasta que no se casan, se presentan en sociedad y se casan y salen de la familia, las tratan como niñas, están encerradas, no conocen el mundo, no se les permite hacer casi nada, solo pueden conocer gente de distinta forma y de forma muy encorsetada, entonces se las impide madurar al final. Y cuando salen de casa, normalmente porque se casan, es cuando de repente empiezan a tener un poco de independencia y empiezan a poder desarrollarse como personas ya adultas, ¿no? Entonces, debido a esto y no tanto a la edad o a otros factores, es por lo que en Francesca vemos otro tipo de mujer. Y eso hace que enfrente todas las situaciones que se le dan de otra manera, ¿no? Además del trauma que es quedarse viuda tan joven. Y además, ahora sí, en lo que todos estamos pensando, Francesca ya no es una dulce virgen de época. Y eso también cambia muchas escenas de las que yo ya la verdad me estaba cansando en estos libros, porque las escenas íntimas de estos libros al final se estaban repitiendo mucho, que yo lo entiendo, que está justificado por el contexto, pero yo estaba cansada de esas mujeres de época que no habían tenido ninguna experiencia previa, que llegaban al enamoramiento, a su primera experiencia en la cama, y era como, no sé nada, no sé lo que tengo que sentir, uy, cosquillitas que no sé qué son, un poco repetitivo, que yo lo entiendo, que es que forma parte del género, y es lógico, pero estos yo me los estoy leyendo muy seguidos y al final, aunque los personajes fueran de una forma u otra diferentes, cuando llegaban esas escenas, que al final te dan un poco el salseo también, había momentos en que dices, es que es la misma persona que en el otro libro, en ese momento particular. Y este libro se diferencia mucho porque de repente vemos a una mujer que obviamente ya ha tenido experiencias previas, además el matrimonio de Francesca también había sido por amor, estaba enamorada de su marido, había tenido una buena experiencia y había tenido pues experiencias positivas en todos los ámbitos del matrimonio. Entonces la perspectiva cambia completamente, me gusta mucho cómo se hace, sigue el punto a lo que me lleva a esto, aparte de lo que estoy diciendo de cómo se construye el personaje, es que además este libro tiene la mejor escena de cama de todo lo que he leído hasta ahora de la saga, para mí, o sea, completamente diferente, favorita, muy fan, muy fan. Me ha encantado y sinceramente yo había perdido ya la esperanza de que las escenas de cama de esta autora a mí me gustaran mucho, porque me estaban pareciendo correctas, pero no me decían nada, la verdad. Y en este libro sí, o sea, me han dicho, o sea, me han parecido escenas con fundamento, me han parecido, sobre todo una, estoy hablando sobre todo de una, con chicha, con desarrollo de personajes en la escena, eso me encanta cuando esas escenas no solo están para el salseíto erótico, sino que se aprovecha para en esas escenas contarte más de los personajes, para que veas otra faceta de ellos, para profundizar un poquito más en cómo se sienten, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer.
Y en este libro lo consigue, o sea, de verdad, yo creo que lo he ido viendo un poco en todos, la saga va así, pero en este libro confirmo que nada que ver, o sea, Julia Quinn en estos libros ha mejorado muchísimo escribiendo. Este libro no tiene absolutamente nada que ver con el primero, este libro está infinitamente mejor escrito que los primeros de la colección y yo al menos lo noto muchísimo. Y luego otra cosita que me ha gustado mucho es que en este libro se aprovecha también para explorar un poquito más a esa madre de los Bridgerton, que sabéis que las poquitas veces que sale es uno de mis personajes favoritos, porque me parece un muy buen personaje, que es Violet Bridgerton, y en este libro se la explora desde otro punto, ¿no? O sea, en todos los libros aparece un poquito, en algunos más, en otros menos, en los primeros un poco menos, luego va apareciendo un poco más, no que aparezca mucho, sino que aparece como en momentos clave y de una forma en la que vamos conociéndola y es bastante guay. Y me gusta porque hasta este momento habíamos visto mucho de su faceta de madre, que está muy bien porque mola mucho, o sea, es una madre muy top y un personaje muy bien creado también para ser secundario. Pero no habíamos visto tanto de ella como entidad propia, como mujer, que también se casó, que también se enamoró, cuál es su historia, ¿no? Y en este libro empezamos a ver un poquito más de eso, aprovechando el tema de que la propia Francesca ha perdido a su marido, pues tenemos algunos momentos donde su madre, Violet, habla de cuando ella enviudó, porque esta madre es una madre que, como se puede suponer por la saga, ha tenido 8 hijos y enviudó también joven con los niños, o sea, enviudó justo cuando estaba embarazada del último. O sea, la historia de la madre es un poco dramón también, ¿vale? Y ella siempre sale en todos los libros hablando, o sea, siempre queda claro que ella estaba muy enamorada de su marido, o sea, que se querían muchísimo y también por eso es por lo que está un poco obsesionada, ¿no? Por hacer de casamentera con sus hijos y que queden bien casados. O sea, está como obsesionada por casarlos, pero además quiere como que se casen bien, en el sentido de que se casen por amor. Y esto no se ha explorado mucho bien, o sea, se sabe como el concepto, ¿no? Pero no se explora. Y en este libro la madre te cuenta algunas cosas más. Y me gusta mucho esa faceta y que no abandonen a ese personaje, que al final es un personaje que entronca todos los libros, que enlaza todos los libros y que, pues, a mí me parece de los más importantes de la colección. Tengo la sensación de que en algún momento de este clip llevo diciendo séptimo todo el rato, pero no, este es el 6º libro. Perdonadme, no pasa nada porque seguramente lo iré dejando por ahí por la pantalla y tal, pero el 6º, El corazón de una Bridgerton, el 6º, mi favorito. Jaleo de Bridgerton en mi cabeza. Bueno, nada, me voy a seguir leyendo y nos vemos en el clip del siguiente libro, que ahora la verdad es que voy con más ganas, voy con más hype, porque después de este tengo esperanzas en que vaya para arriba y los últimos suban como la espuma y esté yo ya encontrando libros que realmente recomiende de esta saga. ¿Creéis que será posible? No lo sé. A ver, en cuanto a lo de las estrellas, realmente es un poco tontería, porque poner 4 o 3 estrellas, no sé. 3 estrellas para mí es bueno también, o sea que no sé. Pero tengo la sensación de que van a ir a mejor. Hola, aquí estoy. Iba a decir los días después, no lo sé, pero pocos. Me he leído súper rápido el siguiente libro, así que aquí estoy habiendo terminado a ver que no me líe yo ahora sí, el 7º libro de los Bridgerton, que es Por un beso. No ha sido tan favorito, tan guay como el anterior, pero me mantengo en que me están gustando muchísimo más los libros, la segunda mitad de la saga que la primera mitad. Mucho más, pero mucho más, infinito más. Y me he dado cuenta de una cosa que no os mencioné en el anterior clip con El corazón de una Bridgerton, porque también me ha pasado en este libro y tengo esperanza de que continúe pasando. Había una cosa que a mí no me gustaba nada y creo que os lo conté en A Sir Philip con amor. Esa aparición estelar de los hermanos Bridgerton a hacerse los machotes en grupo. Y me he dado cuenta de que, claro, el anterior, El corazón de una Bridgerton, el 6º, me ha gustado tanto y hay una cosa en la que no había caído, y es que no aparecen los hermanos Bridgerton como grupo. O si aparecen no me acuerdo, pero desde luego no tienen esa escena que ya estaba siendo recurrente y que a mí me desquicia de los nervios, de llegar los hermanos machotes a proteger a la hermana o a hacer piña y hacer el paleto y el bestia y a decir que cuando se juntan, pues la neurona
se les bloquea y yo qué sé qué. En A Sir Philip con amor pasaba en una escena muy absurda, que es que literal llegan a decir vamos a emborracharnos y a pegarnos, y ya fue el colmo. Porque claro, en El corazón de una Bridgerton, que es Francesca, esos hermanos ya no están ahí haciendo de un papel tan protector, porque al final Francesca ya ha estado casada, entonces ya no necesita ese papel de salvaguardarla del mundo y ya se vale solita, ya es una mujer independiente. Entonces ese papel no está de los hermanos. Y además, gran parte del libro del corazón de una Bridgerton que hemos pasado, vale, ya lo sé, pero es que se me olvidó decir esto y me he dado cuenta de la importancia porque me ha vuelto a pasar. En El corazón de una Bridgerton, además, parte de la trama ocurre en Escocia, es decir, no ocurre en Londres, donde está toda la familia, entonces todavía aparece menos toda esa familia. Ya dije que me gustaba mucho que la madre sí aparece porque tiene escenas icónicas con la hija, pero no aparece el grupo de hermanos ahí como tal. A ver, igual se me ha olvidado, ¿vale? Porque ya digo que también estoy yo mezclando cosas, pero no me dio esa sensación y la verdad eso fue grato. Y en este, por un beso, me pasa lo mismo. En los momentos en que los hermanos aparecen está mucho más bajita la cosa, o sea, ya no son esos tipos bestiajos que aparecían en los primeros. Sobre todo yo creo por la diferencia de edad, porque claro, en estos últimos libros, estos hermanos que están protagonizando estos libros con los primeros ya tienen bastante diferencia de edad y eso hace que las relaciones entre ellos sean un poquito más lejanas y además que los hermanos de los primeros libros en estos últimos ya son señores más mayores y más respetables o más maduritos con sus vidas, sus hijos, porque aquí todos tienen 800 hijos y tal, entonces están como más fuera de la historia. Y eso para mí hace que gane. El séptimo libro, Por un beso, está protagonizado por la hermana pequeña, que es Jacint, o Jacinta, como yo la llamo, y él es... se me olvida su nombre, Sancler Garrett, creo que se llamaba. ¿Garrett? No sé, me he quedado con el apellido, así que le voy a llamar Sancler. Claro, ella es la hermana pequeña, entonces es verdad que con los hermanos anteriores hay como más distancia y con el hermano que más se relaciona a Jacint es con Gregory, que es el hermano más pequeño. Entonces se centran más como en la relación de esos hermanos pequeños y dejan de lado a los mayores, que eran los más brutotes. A mí eso hace que el trasfondo de la historia pues gane bastante. Y Jacint también es un personaje femenino que está mejor sin esos hermanos, no sé. Porque Jacint no es como Eloís, pero también es otra de esas personajes femeninos que son como un poco más independientes, que no están tan encorsetadas, que se rebelan un poco contra la norma, no tanto contra la norma, sino contra el comportamiento normativo de esa sociedad de clase alta y tal. Tiene más opiniones, se atreve más a hablar, se atreve más a hacer cosas, es más activa. Es verdad que se siente un poco diferente por eso, pero me gusta mucho cómo lo lleva, cómo lo cuenta y también me gusta mucho cómo llevan la relación madre-hija de nuevo en este libro. Creo que a partir del libro anterior eso me está encantando. Violet está dando como otra cara y se está inmiscuyendo más en las emociones de los hijos, no solo en lo que hacen y en estar ahí para ayudar, que a ver, eso está en todos, pero aquí está tomando más presencia, conversaciones un poquito más profundas con su madre y eso me está gustando mucho, que compartan eso con la madre, cómo se sienten, que la madre se interese, que les analice un poco, que les explique lo que ella piensa de su comportamiento y su vida, no sé, me ha gustado bastante. Vamos al romantiqueo de este libro. En este libro, Jacint también tiene un punto bastante diferente y es que ella sí que se quiere casar y no tiene ningún problema en querer buscar marido. Lo que pasa es que la está costando un poco, se supone que por su forma de ser, ¿no? Porque es una chica que gusta, que es guapa, que está bien, porque además tiene buena posición y todo eso, pero como es tan habladora y opinadora y tal, pues como que echa para atrás, ¿no? Y parece que pone una barrera. La ponen como más inteligente y tal, que no es que sea súper inteligente, simplemente que habla, entonces pues se nota que es inteligente. Y bueno, pues el caso, que no encuentra como a su media naranja y ella quiere encontrar a alguien que esté a su altura, no casarse con cualquier memo de por ahí. Y bueno, pues como todos comprenderemos, va a conocer a un chiquillo que pues parece que está a la altura. Y de este chico también me ha gustado mucho que de nuevo encontramos a un señor que a mí me parece más razonable. Tiene sus momentos, ¿vale? O sea, este libro tiene sus momentos de, por favor, caballero, ubíquese. Pero comparado con los primeros, me gusta bastante más. Porque al final tiene este punto, ¿no? De que
el motivo de este libro es como que Jacint encuentre a un señor que aprecie su inteligencia, que aprecie que ella dé opiniones, que la aprecie por su forma de ser, por lo interesante que es hablar con ella, tal. Entonces, al hacer un señor que efectivamente esté interesado en estas cosas, pues obviamente hacemos un señor mejor, vamos a decirlo con todas las letras, mejor, ¿vale? Entonces, esto está bien. Luego tiene un par de momentos estelares que dices tú, bueno, vale, le tenía que salir el ramalazo, ¿vale? Así que mi favorito sigue siendo el del anterior, William. Pero este, bueno, le sigue ahí, le sigue de cerca. La estructura de este libro también vuelve a ser un poco diferente, igual que el anterior. Al final es que yo creo que Julia Quinn se dio cuenta y dijo, vamos a ver, voy por 7 libros, no puedo seguir repitiendo la misma historia una y otra vez, que no era la misma historia, o sea, con eso quiero decir la misma estructura, de no, me aburro, voy a cambiar la estructura. Y entonces este, igual que el anterior, también, aparte de por la forma de ser de los personajes, cambia un poquito por la estructura, porque la pedida de matrimonio se da muy pronto en comparación con todos los libros que habíamos leído antes de la colección. Y eso cambia la dinámica, porque la problemática se traslada y el final feliz se traslada a otras cosas. Lo que pasa es que después de esa pedida, pues hay otros problemas, hay otros conflictos de los personajes que se tienen que ir solucionando. También me reafirmo en una cosa que dije con el anterior, y es que yo voy viendo que Julia Quinn escribe cada vez mejor, lo voy notando en cada libro que leo, y eso pues la verdad hace también que lo disfrutes más, ¿no? Porque no solo es la historia, sino cómo está contada. Ha habido algún momento que se me ha hecho un poco pesado. Me ha gustado mucho lo que es la relación romántica, me ha gustado mucho los personajes y cómo interaccionaban entre ellos, pero por detrás han metido otra trama que no quiero decir qué es, pero hay otra trama a través de unas cartas, una investigación de unos familiares del pasado y otra cosa, y algo con lo que Jacint se obsesiona mucho y empieza como a buscar a lo largo del libro. Y eso es gracioso porque a mí me gusta que haya tramas secundarias, pero se vuelve un poco cansino al final y no me despertaba tanta curiosidad como para darle tanto espacio en el libro. De este libro hay otra cosa buena, súper positiva para mí, que hay que mencionar, y es que aparece muchísimo más un personaje que ya conocíamos, pero que nunca habíamos sabido mucho más de su historia, y es Lady Danbury. Lady Danbury lleva apareciendo desde el primer libro, la hemos ido conociendo, ha habido algunos libros de por medio. Por ejemplo, el cuarto, en el que habla más y tiene más protagonismo y tiene más escenas, pero siempre había quedado como personaje más secundario. Secundario sigue siendo, ¿vale? Pero en este libro tiene mucho más protagonismo y tiene muchas más escenas por 2 motivos. Por un lado, Jacint es como la protegida de Lady Danbury, entonces la va a su casa todas las semanas, tienen sesiones de lectura y la tiene como a una hija prácticamente, y ella la quiere como si fuera su abuela. Eso hace que Lady Danbury tenga un papel importante en lo que le va pasando a Jacint, porque pues la da consejos, la anima, como que se interesa por su vida y ese tipo de cosas. Y luego, aparte, nuestro protagonista es familia de Lady Danbury, si no me equivoco, es su nieto, sí. Y de hecho, por eso también conectan estas 2 personas. Así que la tenemos ahí súper presente. Y también a través del personaje masculino, que es familia, pues sabemos un poco más de la historia de Lady Danbury y de toda la familia de Lady Danbury. Entonces eso a mí me encanta, porque Lady Danbury me encanta, y en este libro que se explora un poco más, pues me gusta todavía más. Así que tenedlo en cuenta, porque yo creo que es un personaje que no sé si soy solo yo, pero no, yo creo que es un personaje que está hecho para ser querido, ¿no? Y que seguro que también os gusta. Así que sepáis que en el libro 7, estoy todo el rato mirando para allá cada vez que digo 7, porque si no me equivoco en los números. 7 aparece más. Y yo creo que eso es todo lo que tengo que decir de este libro. Yo creo que sí, espero que no me pase como en el pasado y se me olviden cosas que quería decir. Y estamos ya en el libro 7. No me lo puedo creer, me queda solo uno. Bueno, me quedan 2 en realidad, pero solo me queda un hermano, porque luego el 9 es una recopilación final. O sea, que me queda un hermano, me queda solo Gregory. No me puedo creer que estemos en el 8. Hemos llegado al 8 libro, hemos llegado al 8 Bridgerton. Estamos aquí, estamos en el final. Sabéis que no es el final porque queda un 9, pero estamos en el final de los hermanos. Estamos en el último hermano.
Por fin me he leído ya El hermano más pequeño, que es Gregory. El libro es Buscando esposa. Así que hemos terminado la saga más oficial de los Bridgerton. Estos son los libros que conformaban inicialmente la saga, que luego han publicado un noveno, del que os hablaré cuando lo lea, porque he decidido que lo iba a meter aquí también, pero bueno, ya me he leído todos los libros que corresponden a los 8 hermanos Bridgerton. Un aplauso para mí, por favor. Eso es. Bueno, y os hablo de este, que pues la verdad es que me satisface decir que sigue la tónica general de los últimos. Claramente para mí esta saga se divide en dos y me han gustado mucho más los que conforman la segunda mitad. Yo creo que lo he repetido en todos los últimos, pero es que la diferencia ha sido brutal en mi caso. No sé si es por mi experiencia personal o porque realmente los libros son diferentes, pero este me ha gustado de nuevo como me ha gustado por un beso y el del corazón de una Bridgerton. Estoy fascinada con que realmente esté siendo más o menos capaz de acordarme de todos los nombres y los números y todo, porque de verdad que cacao. Este libro lo protagonizan Gregory Bridgerton y Lucinda... Bueno, Lucy. Me ha gustado bastante la pareja. De nuevo tiene una dinámica distinta, diferente. Los clichés son diferentes y son un tipo de personajes que también se salen un poquito de lo que se repetía en los primeros. La premisa de este es bastante chula porque se trata de Gregory enamorándose con un flechazo de una chica que ve y creyendo que tiene que conquistarla. Y por lo que sea, pues no le va demasiado bien. Pero es que en realidad la pareja de este libro la va a conformar otra chica que es la mejor amiga de ese primer flechazo que tiene. Y la verdad es que esta dinámica de personajes a mí me ha gustado mucho, la he disfrutado bastante y creo que está muy bien llevada, porque con esta premisa se podía llevar muy mal, pero no, está bien. La relación de amistad entre los dos personajes femeninos, que os digo que en un momento dado se enamora de ambas, Gregory, me ha parecido muy chula, me ha recordado muy a Lisa Kleypas con La Florero. A ver, a otro nivel, por supuesto, pero tiene ese tonillo de relaciones entre mujeres que realmente se apoyan y que aunque a unas les vaya mejor que a otros, pues están ahí, ¿no? Y no sé, ese aire. Eso me ha gustado y además, centrándonos en el personaje masculino, que ya sabéis que en la primera mitad de la saga fue una cosa que tal y en la segunda estoy diciendo, oye, que esto ha mejorado, que esto ya, ok, por lo menos. Bueno, pues con Gregory se termina de confirmar, la verdad, me ha gustado mucho como personaje masculino, no es tan irritante como en otros libros, que pobrecito, es que era un niño, es que era el hermano más pequeño, pero aquí ya de adulto es otra cosa, me ha gustado, tiene alguna cosilla, pero bueno, es que sigue siendo un personaje joven realmente. Pero nada que ver con esos primeros hermanos, ese Anthony, ese Benedict o el del primero, el conde de Hastings o no sé si era conde, duque. Nada que ver con estos personajes, otro tipo de personaje masculino y mucho mejor para mi gusto. Y dentro de los hermanos, con Gregory encontramos una diferencia fundamental que cambia completamente el aire del libro, el tono de la historia y todo. Y es que Gregory es el primero de los hermanos que sí quiere casarse, que sí quiere buscar esposa y que después de, también tiene toda la lógica, después de todas las historietas y todas las experiencias de todos esos hermanos, pues él ha dicho, pues hombre, pues yo también quiero una boda de estas por amor de cuento. Y pues ya está, se ha metido mucho en el papel y el señor quiere buscar una esposa, pero una esposa de la que se enamore y está ahí viviendo por ello, de ahí el título. Entonces, esto es un cambio fundamental, es el primer libro en toda la saga que vemos de esta manera, porque todos los demás se rebelaban contra esa madre obsesiva que quería buscarles esposa a todos y casarles a todos, y este es el primero que, bueno, a ver, tampoco quiere que sea su madre la que le encuentre una mujer, pero sí que está a favor del concepto y sí que él mismo está buscando, más que buscando, está como esperando que le llegue el amor, el flechazo a primera vista, y así le va luego. No os cuento nada más de la historia, pero el romance me ha parecido bonito, la historia de amor me ha parecido bastante bonita, tiene escenas muy guays. Lo que más he disfrutado, yo creo, en este caso son los diálogos entre los protagonistas, porque también al final lleva un poco ese rollo de Friends to Lover, como al principio él no se enamora de ella, se van conociendo de otra manera. No es ese flechazo inmediato y ya beber los vientos por ella, sino que se van conociendo como un poco amigos y se enamora más tarde. Eso a mí me gusta muchísimo más porque al otro no le veo mucho sentido y lo disfruto más, desde luego.
Y de nuevo también se repite una cosa que os venía diciendo en los últimos títulos, que yo estaba disfrutando mucho, y es Violet. Esa madre sigue ahí dando fuerte. De nuevo tenemos escenas muy bonitas con ella en las que habla con sus hijos de otra manera. Yo creo que ese personaje es el que más ha evolucionado y es gracioso que un personaje secundario sea el que más evolucione por encima de algunos principales, pero es que es así, esa mujer evoluciona muchísimo y cómo trata a sus hijos según va teniendo experiencia, cómo trata a los menores en comparación con los mayores, cómo sigue buscando como una loca esposas y maridos para todos, pero de otra forma, cómo analiza a sus hijos, cómo habla con ellos, no sé, eso me ha gustado muchísimo. Creo que la relación con la madre es una cosa que es eso, que vamos viendo más en profundidad con cada libro que pasa y es algo central y es lo que me gusta porque al final esta saga, lo especial que tenía es que al final es una saga familiar, entonces esa familia tenía que tener algo de importancia y tenía que ser algo que te guste, porque si no, ¿para qué vas a leerte una saga que son todos de la misma familia, que tú ya estás perdido, ¿no? Te tiene que gustar ese rollo familiar, de piña familiar, tal. Y ya sabéis que yo, en cuanto a la piña de hermanos, había cosas que sí, pero cosas que no me iban tanto. Pero en cuanto a la madre con toda esa caterva de hijos, me ha gustado mucho. Entonces creo que por eso sí que merece la pena leer estos libros con esa mentalidad de saga familiar. De nuevo vuelve a haber como una trama, en este caso no es que sea una trama secundaria, forma parte de la trama primaria, pero como que en cierto momento de la historia cambia bastante y de repente se va por unos derroteros que no habíamos visto venir y tiene como unos momentos así de acción un poco raros. Y la verdad, no sé si me ha encantado cómo está desarrollada esa parte. Que hace como que la historia tenga más conflicto, porque si no yo creo que igual quedaba una historia un poco simple, pero yo prefería esa historia simple. O sea, esa premisa que os he contado es como la historia base del romance, ¿no? Pero luego en un momento dado explota un conflicto que lleva a unas escenas, pues eso, más dramáticas y de tal. Y a mí eso me sobraba. Yo con la historia de romance simple estaba feliz y lo que quería era ver desarrollarse un poquito más eso y el final ha sido como, wow, demasiado, no sé. Pero bueno, es entretenido, es divertido como todos los demás. Y yo creo que es la tónica de todos. De a lo mejor le falta un poquito, le sobra un poquito, pero son divertidos, te entretienen, pasas un buen rato. Y este de nuevo lo ha hecho. La pincelada general de lo que me ha parecido la saga es lo que os acabo de decir. Es divertida, es entretenida. Si os apetece, está bien, pero tampoco es necesaria. ¿Son los mejores libros que he leído yo en la vida? No. ¿Los voy a recomendar muchísimo y con mucha energía y con mucha pasión? Pues creo que tampoco. Claro, es difícil porque no es lo mismo recomendar toda la saga que recomendar algún libro. Porque ha habido algún libro que si fuera suelto yo sí recomendaría, porque a mí me ha gustado mucho y lo he disfrutado genuinamente. Pero claro, si para leerte ese libro, que viene a ser El corazón de una Bridgerton, si para leerte ese libro te tienes que leer 8 libros, pues igual no merece la pena. Cierro aquí 8 hermanos leídos, pero no me voy. Todavía tienes un rato si te apetece tomarte otro café y yo qué sé, seguramente lo habrás visto en partes esto, pero estar un ratito más aquí porque me voy a leer ese epílogo gigante hecho libro de todas estas familias, a ver qué pasa ahí. Y hay una cosa que a mí me interesa de este último libro que creo que también te va a contar un poco más de la historia de Violet, que sabéis que ha sido uno de mis personajes favoritos y eso sí que me interesa. Y de los otros, pues a ver qué pasa, no sé. Como me quieran contar todos los hijos que han tenido, pues vamos para rato, porque es que estos, o sea, aquí había parejas que te decía que tenían 10 hijos, o sea que 8 por 10... no sé, no voy a contarlo. Demasiados Bridgerton para mi cabeza. Bueno, pues aquí estoy para cerrar este vídeo con la última lectura de los Bridgerton, el noveno libro que se llama Felices para siempre, que es una compilación de epílogos para todos los libros anteriores, más un capítulo extra dedicado a Violet Bridgerton, que yo necesitaba urgentemente, ya lo sabéis. Este es el último libro que voy a leer en este blog, así que ya he terminado, no me puedo creer que haya terminado este reto. La verdad es que cuando lo empecé, os confieso que creí que era un proyecto que se iba a quedar a medias, pero no, y estoy contenta porque además lo he disfrutado mucho, tanto mientras lo estaba haciendo como con el resultado final, porque ahora os cuento sobre este libro y sobre mi sensación final sobre la lectura de esta saga.
Estuve a punto de no leer este noveno libro y quedarme solo con los 8 de los hermanos porque creí que iba a ser simplemente un fanservice que no iba a ir conmigo porque no había sido tan fan de la saga, pero me alegro muchísimo de haberlo hecho porque lo he disfrutado durante la lectura de Felices para Siempre y también he disfrutado el sabor que me ha dejado porque ha colaborado al sabor general que me deja toda la colección. Me cuesta un poquito de trabajo transmitir lo que me ha parecido este último libro de Felices para Siempre, porque para mí ha sido importante y le he puesto muy buena nota, ha sido otro de los libros que mejor he valorado, pero es muy particular. Porque si separamos los epílogos, los distintos capítulos y simplemente los unimos a su libro, no dicen tanto, ¿vale? No aporta tanto a la historia individual de cada uno de los hermanos ni de cada uno de los romances. Pero juntos crean un efecto como de algo más compacto y creo que ahonda más en la sensación de volver a recuperar unos personajes que llevas conociendo durante mucho tiempo, verles de una forma más unida, también ahonda en esa sensación de saga familiar porque en muchos de los capítulos de los epílogos sale toda la familia o salen varios de los hermanos y se centra un poco más en esa camaradería dentro de la familia y aquí ya no solo de los hermanos y de los hermanos con la madre, sino también de todas las parejas, se ve como esa unión, ¿no? De cómo ha crecido la familia y la sensación y el sentimiento de familia muy fuerte que se ha creado entre todos. Por supuesto también vemos a la familia crecer porque muchos de los epílogos también están centrados en las nuevas generaciones, en toda esta gente teniendo hijos. En algún momento lo dije, ¿no? Que es como si haces la cuenta es una locura porque ¿cuántos niños hay aquí? ¿De cuánto es esta familia? Pues aquí lo ves y es gracioso, es como de repente la familia son 30, de repente la familia son 40 y así, y resulta no solo divertido sino también entrañable. En mi caso, sorprendentemente entrañable, porque no es algo que a priori a mí me fuera a importar lo más mínimo, pero mientras lo leía, de repente me he descubierto emocionada por ello y que sí que me importaba y como, pues eso, muy dentro de conocer a toda esta gente y de saber qué ha sido de ellos. Tengo que decir que es que yo tengo un poco de debilidad por estas cosas, o sea, yo tengo mucha debilidad, por ejemplo, con los libros largos o las sagas porque me encanta la sensación de ir conociendo muchísimo a los personajes y esa sensación de que terminan siendo personas reales, de que te han acompañado durante mucho tiempo. Entonces, este ha sido el libro que ha cerrado y ha como marcado del todo esa sensación de, bueno, cada historia la has podido disfrutar más o menos, pero tú de repente les conoces a todos, o sea, tienes una sensación de sé exactamente de qué me están hablando, sé lo que cada uno va a sentir, sé cómo se comportan, sé de dónde vienen, sé a dónde van y no sé, eso me parece como muy guay. O sea, creo que la idea de la autora de hacer este libro es fabulosa, es muy buena y a cualquiera que se haya leído toda la saga les recomiendo mucho no perderse este libro porque si ya te has leído 8 libros, léete 9 que te va a merecer la pena. El último, como he dicho al principio, es un capítulo muy especial que se centra en la madre de la familia, en Violet Bridgerton y por un lado me ha decepcionado un poco porque esperaba como que aportara más sobre este personaje, pero por otro lado, pensándolo bien, es un capítulo perfecto porque no se podía destruir lo que ya se había creado y tiene algún momento muy chulo, la verdad. Al principio de cada uno de los capítulos, de cada uno de los epílogos, la autora deja una pequeña nota diciendo por qué ha decidido centrarse en el tema que sea en ese capítulo y habla un poco como los lectores me han pedido que desarrollara más este punto, por ejemplo, y he decidido hacerles caso o no hacerles caso, etc. Y en el capítulo de Violet dice esto mismo, ¿no? De sé que los lectores quieren esta cosa, que es verdad que lo puedes pensar un poco, de hecho creo que durante el vídeo yo lo dije en algún momento, pero ella dice que no le parece bien porque cree que es desvirtuar al personaje y que no, esa no sería Violet, que se cargaría su historia. Y estoy completamente de acuerdo. Y creo que lo que ha hecho en ese último capitulito es bastante guay. Me ha gustado mucho. Así que, no sé, la verdad es que ha sido un cierre muy bueno, pero
porque, a ver, entendedme, no porque el libro sea especialmente bueno, no porque el libro sea uno de los mejores de la saga ni nada así, sino porque es un cierre perfecto, o sea, pone un broche de oro a la saga que hace que el resto de libros se eleven un poco. Así que, pues me parece brillante que haya conseguido hacer eso solo con un librito de epílogos. Así que contenta, me deja un muy buen sabor de boca del libro, como estáis viendo, y también me deja muy buen sabor de boca de la saga, y me encanta salir de esta saga diciendo que ha sido una experiencia muy buena, que me lo he pasado muy bien, que no, o sea, no sé si lo recomiendo como tal, porque ya habéis visto que los libros individualmente a lo mejor no son libros que yo vaya a ensalzar o a recomendar, pero mi experiencia de hacerlo como una unidad y de embarcarme de esta manera en la lectura de los Bridgerton, pues sí que la recomiendo. Entonces, bueno, dejo a cada cual que saque sus propias conclusiones de ver este vídeo, pero tengo que decir eso, ¿no? Que un libro en particular no me ha dado esta sensación. O sea, la sensación y el bienestar que me ha provocado ha sido la saga en conjunto. Son libros correctos, pero que no son joyas, pero la experiencia de lectura de toda la saga familiar es muy agradable. Y bueno, este vídeo se va a quedar aquí. Sé que me quedan cosas pendientes, ¿vale? Porque hay cosas que me gustaría comentar de forma un poquito más profunda y tener más conclusiones finales, pero obviamente la experiencia ha sido larga y este vídeo va a ser largo. Así que voy a dejar todas esas conclusiones para otro vídeo, si os apetece, y si a mí me apetece, que por mi parte yo creo que sí, pero bueno, veré a ver si os ha gustado este vídeo, y si es así, grabaré ese otro con esas conclusiones finales, porque me apetecería hacer un ranking de todos los libros, me apetecería ver qué pozo me ha dejado un poquito después de la lectura, porque todo esto os lo estoy hablando según cierro los libros, pero bueno, luego sabemos que el pozo puede mejorar o empeorar el pensamiento que tengamos, entonces me gustaría también saber eso, y me gustaría comentar un poquito también la serie cuando la vea, que lo voy a hacer ahora, por supuestísimo, pero si lo metía en este vídeo se me iba ya completamente de madre la duración. Así que, bueno, pues si veo que os ha gustado este vídeo, si os lo habéis pasado bien con él, grabaré ese pequeño vídeo, sobre todo con un ranking y con mi opinión de la serie. Hasta aquí, me siento muy rara despidiéndome, porque igual que he ido conviviendo con los Bridgerton durante todo este tiempo, también he ido conviviendo con este vlog. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Dejadme en comentarios todo lo que queráis sobre mi experiencia, sobre el vídeo, sobre vuestra experiencia con los Bridgerton. Si lo habéis visto y habéis pasado un buen rato conmigo, si lo habéis visto y os han dado ganas de leerlos, y si los habéis leído, por supuesto, todas vuestras opiniones, vuestros favoritos y absolutamente todo lo que queráis. Nos vemos muy pronto, gracias por acompañarme en este viaje y os espero en otros vídeos. ¡Chao!